Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo contenido de El Nido del Cuervo. Cuando hablamos de la desmonetización de la plata, nos referimos al proceso mediante el cual un país deja de usar la plata como base monetaria o como parte de su sistema monetario. Este fenómeno tuvo un impacto significativo en la economía mundial, especialmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Para entender la desmonetización de la plata, es crucial analizar su contexto histórico, sus causas y sus consecuencias tanto económicas como sociales. La desmonetización de la plata se produjo en un periodo de profundas transformaciones económicas y políticas que abarcaron desde mediados hasta finales del siglo XIX. Durante siglos, tanto el oro como la plata habían servido como bases monetarias para numerosos países, formando parte de un sistema bimetálico que permitía la emisión de monedas respaldadas por ambos metales. Este sistema bimetálico ofrecía flexibilidad en la emisión de moneda y facilitaba también las transacciones comerciales tanto a nivel local como a nivel internacional. Sin embargo, con la llegada de la revolución industrial y la expansión del comercio global, las economías nacionales comenzaron a requerir una mayor estabilidad en sus sistemas monetarios para gestionar así el creciente volumen de intercambios y capitales. A mediados del siglo XIX, varios eventos comenzaron a cuestionar la sostenibilidad del sistema bimetálico. En primer lugar, el descubrimiento de grandes depósitos de plata, especialmente en los Estados Unidos, como las minas de Comstock Lode en Nevada en 1859. Esto incrementó la oferta mundial de plata, lo que provocó, a su vez, una depreciación de su valor en comparación con el oro. Al mismo tiempo, la fiebre del oro en California, en 1848, y en Australia, en 1851, aumentó significativamente las reservas de oro a nivel mundial, generando un debate sobre cuál de los dos metales debería formar parte de la base de los sistemas monetarios. El incremento en la oferta de plata y la relativa estabilidad en el suministro de oro llevaron a fluctuaciones en la relación del valor entre ambos metales, lo que causó problemas en el tipo de cambio y dificultades en el comercio internacional. Además, la plata era más voluminosa que el oro, lo que dificultaba su transporte y almacenamiento en grandes cantidades, especialmente en un momento en el que el comercio internacional y los sistemas financieros se estaban expandiendo rápidamente. Estos factores llevaron a muchos países a considerar que el oro ofrecía un estándar monetario más estable y conveniente también para respaldar sus monedas. Hacia finales del siglo XIX, muchas de las principales potencias económicas del mundo, comenzando por el Reino Unido con la adopción formal del patrón oro en 1821, comenzaron a abandonar la plata y a adoptar exclusivamente el oro como base de sus sistemas monetarios. Este movimiento hacia el patrón oro fue visto como una forma de asegurar la estabilidad económica y también de facilitar el comercio internacional, ya que unificaban los sistemas monetarios bajo un solo estándar. La decisión de desmonetizar la plata no fue universalmente aceptada y generó considerable controversia y debate, especialmente en países donde la plata tenía un papel importante en la economía, como en Estados Unidos, donde el debate sobre la plata libre, concepto que trataremos más adelante en este vídeo, llegó a ser uno de los temas políticos más importantes de la época. La desmonetización de la plata fue un proceso complejo, impulsado por una serie de factores económicos, políticos y sociales que convergieron a finales del siglo XIX. Entender estas causas es fundamental para comprender por qué muchos países decidieron abandonar el uso de la plata como base de sus sistemas monetarios y optaron por adoptar definitivamente el patrón oro. A lo largo del siglo XIX, el valor de la plata comenzó a experimentar fluctuaciones significativas debido a varias razones. Uno de los principales factores fue el descubrimiento de grandes depósitos de plata en diferentes partes del mundo, como en las anteriormente mencionadas minas de Nevada, en Estados Unidos, durante la década de 1850. Este aumento repentino en la oferta de plata causó una disminución en su valor relativo en comparación con el oro. Al estar más disponible y ser más fácil de extraer que el oro, la plata se depreció en los mercados internacionales, lo que llevó a una mayor volatilidad en su precio. Esta inestabilidad dificultaba la fijación de precios y, lógicamente, el comercio internacional, ya que los valores de las monedas basadas en plata no eran consistentes.
A medida que el comercio internacional crecía y las economías nacionales se volvían más interdependientes, hubo una creciente demanda por un sistema monetario más uniforme y estable. Durante el siglo XIX, muchos países europeos, liderados por Gran Bretaña, comenzaron a adoptar el patrón oro. Este sistema vinculaba el valor de la moneda nacional a una cantidad fija de oro, lo que proporcionaba una mayor estabilidad monetaria y también facilitaba el comercio internacional. La adopción del patrón oro también fue impulsada por la industrialización y la expansión del capitalismo, que requerían un sistema financiero más predecible y menos susceptible a la devaluación. La hegemonía británica en el comercio mundial durante esta época estableció al patrón oro como el estándar internacional, lo que puso presión sobre otros países para que también abandonaran la plata. Tradicionalmente, muchas naciones habían utilizado un sistema bimetálico, en el cual tanto el oro como la plata eran usados como bases para la emisión de moneda. Sin embargo, con el tiempo, la relación de cambio entre ambos metales no permaneció constante debido a las variaciones en la producción y demanda de cada uno. El aumento en la extracción de plata, junto con las fluctuaciones en la demanda de oro, hizo que la proporción fija establecida entre los dos metales por las leyes nacionales no coincidiera con su relación de mercado. Este desajuste causó una fuga de oro, donde las personas acumulaban oro y utilizaban solo plata para sus transacciones, desestabilizando aún más las economías nacionales y haciendo que los gobiernos reconsideraran el uso de ambos metales como base monetaria. Dentro de muchos países, especialmente en los Estados Unidos, había un conflicto entre diferentes grupos de interés sobre qué metal debería ser la base del sistema monetario. Por un lado, los industriales y banqueros, quienes tendían a estar ubicados en áreas urbanas y costeras, favorecían el patrón oro porque ofrecía una mayor estabilidad de precios y facilitaba el comercio internacional. Además, el oro era más fácil de almacenar y transportar en grandes cantidades, lo cual era beneficioso para el creciente sector financiero. Por otro lado, los agricultores y mineros, particularmente en las regiones rurales del oeste, preferían la plata. Estos grupos argumentaban que un sistema bimetálico que incluyera tanto oro como plata proporcionaría una mayor oferta monetaria, lo que podría llevar a una inflación moderada y ayudar a aliviar las deudas rurales. Sin embargo, la influencia política y económica de los partidarios del oro, junto con la internacionalización de las economías, prevaleció, llevando a la definitiva desmonetización de la plata. La revolución industrial y los avances tecnológicos tuvieron un papel crucial en la desmonetización de la plata. La mecanización y la expansión de las comunicaciones y el transporte facilitaron el comercio a larga distancia y requirieron de un sistema monetario más uniforme y menos volátil. El oro, siendo más denso y valioso, permitía el manejo de grandes sumas de dinero con menor riesgo y también con menor costo de transporte, algo que era crítico para las operaciones bancarias y comerciales a gran escala. Además, el oro era percibido como un metal más moderno, en un mundo donde la industrialización estaba redefiniendo las economías y las sociedades. A medida que más países adoptaban el patrón oro, aquellos que mantenían un estándar bimetálico o basado en la plata se encontraban en desventaja en el comercio internacional. Los países del patrón oro eran percibidos como más estables financieramente, lo que facilitaba préstamos y también la atracción de inversiones extranjeras. Además, las fluctuaciones en el valor de la plata creaban incertidumbre en los tipos de cambio y desincentivaban el comercio con países que usaban la plata. Estas presiones internacionales llevaron a muchos países a alinear sus políticas monetarias con las potencias económicas de la época, desmonetizando la plata en el proceso. La desmonetización de la plata tuvo profundas consecuencias económicas, sociales y políticas que afectaron tanto a nivel nacional como internacional. Estas consecuencias no solo alteraron los sistemas financieros de la época, sino que también influyeron en la vida cotidiana de las personas, especialmente en las economías que dependían en gran medida de la plata. Una de las consecuencias más inmediatas de la desmonetización de la plata fue la contracción de la oferta monetaria en muchos países. Al retirar la plata como base de emisión monetaria y adoptar exclusivamente el oro, las economías vieron una reducción en la cantidad de dinero disponible para sus transacciones. Dado que el oro era menos abundante que la plata, el dinero se volvió más escaso, lo que provocó deflación, es decir, una caída generalizada en los precios de bienes y servicios.
La deflación afectó particularmente a los deudores, como agricultores y pequeños empresarios, quienes tuvieron que pagar sus deudas en una moneda mucho más fuerte. Esto significó que, aunque el valor nominal de sus deudas no cambió, el valor real de esas deudas aumentó, incrementando, por tanto, la carga económica sobre estos grupos. La deflación también condujo a una disminución en el consumo y la inversión, lo que ralentizó el crecimiento económico y aumentó el desempleo. La transición al patrón oro benefició principalmente a los sectores financieros y a las élites urbanas que estaban más integradas en el comercio internacional y se beneficiaban de esta estabilidad que ofrecía el oro. Los banqueros, comerciantes y grandes industriales, quienes tenían un acceso más fácil al capital y a los mercados globales, vieron cómo sus activos se apreciaban en valor. Por otro lado, los productores de plata, los agricultores y las comunidades rurales, especialmente en regiones dependientes de la minería de plata, enfrentaron pérdidas significativas. El valor de la plata disminuyó en los mercados internacionales, afectando negativamente a los ingresos de los mineros y también a las economías locales que dependían de esta industria. Esta redistribución de la riqueza exacerbó las disparidades económicas y aumentó las tensiones sociales entre las clases trabajadoras rurales y las élites urbanas. La desmonetización de la plata generó una reacción política significativa, especialmente en países como los Estados Unidos, donde surgió el movimiento Free Silver, o plata libre, a finales del siglo XIX. Este movimiento, compuesto principalmente por agricultores, mineros y trabajadores rurales, abogaba por la reintegración de la plata en el sistema monetario para incrementar la oferta de dinero, combatir la deflación y aliviar las deudas rurales. Argumentaban que un sistema bimetálico proporcionaría un equilibrio más justo y también permitiría un acceso más amplio al crédito. La tensión entre los defensores del oro y los de la plata se convirtió en un tema central en las elecciones presidenciales estadounidenses de 1896, en las que William Jennings Bryan, un firme defensor del bimetalismo, se presentó como candidato del Partido Demócrata. Aunque Bryan no ganó, el movimiento de la plata libre demostró la profundidad de las divisiones sociales y económicas en el país y cómo la política monetaria podía ser un catalizador para el cambio social. A pesar de las consecuencias negativas inmediatas para algunos sectores, la desmonetización de la plata y la adopción del patrón oro proporcionaron una mayor estabilidad monetaria a largo plazo. Con la mayoría de los países operando bajo un estándar de oro, los tipos de cambio se volvieron más predecibles y estables, lo que facilitó el comercio internacional y la inversión extranjera. Esta estabilidad permitió un crecimiento económico más sostenible en las economías más integradas y contribuyó al desarrollo del sistema financiero internacional, que se expandió a lo largo del siglo XX. Además, el patrón oro ayudó a contener la inflación, ya que la oferta de dinero estaba directamente vinculada a las reservas de oro, limitando así la capacidad de los gobiernos para imprimir dinero sin respaldo. Este entorno monetario más predecible fomentó un clima de confianza entre los inversores y los comerciantes, lo cual fue esencial para la expansión económica global durante este periodo. Los países en desarrollo y las colonias, especialmente aquellos que dependían del comercio de plata o que tenían sistemas bimetálicos, enfrentaron desafíos adicionales debido a la desmonetización de la plata. Estos países, a menudo con economías menos diversificadas y más vulnerables a las fluctuaciones de los precios de los metales preciosos, sufrieron una pérdida de ingresos significativa. La adopción del patrón oro en las economías coloniales fue básicamente obligada por las potencias coloniales, lo que exacerbó las tensiones económicas y políticas, ya que lo veían como una imposición extranjera que beneficiaba a sus intereses a costa, eso sí, de las economías locales, quienes además empezaron a ver cómo se incrementaban los sentimientos nacionalistas y la resistencia contra el dominio colonial. Como resumen de todo lo expuesto, podemos decir que la desmonetización de la plata representó un cambio fundamental en la historia económica mundial, que marcó el final de un sistema monetario basado en dos metales preciosos y el inicio de un nuevo orden económico centrado en el oro. Este cambio fue impulsado por múltiples factores, desde la inestabilidad de los precios de la plata y las presiones internacionales para adoptar un sistema monetario más estable y predecible, hasta los intereses políticos y económicos de las élites que se beneficiaban del patrón oro. La transición no fue sencilla ni exenta de controversias, ya que implicó profundas consecuencias económicas y sociales que afectaron a diferentes sectores de la población de manera desigual.
La desmonetización de la plata condujo a una contracción de la oferta monetaria y a un periodo de deflación que perjudicó especialmente a los deudores y a las economías rurales dependientes de la plata. Al mismo tiempo, fomentó la estabilidad monetaria a largo plazo y facilitó el crecimiento del comercio internacional, beneficiando así a los sectores financieros y a las élites más integradas en la economía global. Estas transformaciones no solo alteraron los sistemas financieros, sino que también impulsaron movimientos sociales y cambios políticos significativos, como se vio en el surgimiento del movimiento Free Silver en los Estados Unidos, así como en las tensiones crecientes en las economías coloniales y en desarrollo. En última instancia, la desmonetización de la plata refleja cómo las decisiones monetarias y las políticas económicas pueden tener efectos profundos y duraderos en las sociedades. Al cambiar la base del sistema monetario, los países no solo estaban adaptándose a las nuevas realidades económicas y comerciales de la época, sino que también estaban redefiniendo las relaciones de poder y las estructuras sociales dentro de sus fronteras y más allá. La transición al patrón oro puede ser vista, por tanto, como un paso hacia la modernización y la globalización económica, pero también como un proceso que dejó a muchos atrás y que generó divisiones que resonaron durante décadas. En conclusión, la desmonetización de la plata fue un hito histórico que destacó la complejidad de la gestión monetaria y su impacto en la sociedad. Este evento subraya la necesidad de equilibrar las políticas económicas para beneficiar a la mayoría, tomando en cuenta las diversas realidades y necesidades de las diferentes partes de la población. Aunque la plata dejó de ser un estándar monetario, las lecciones aprendidas de su desmonetización continúan siendo relevantes hoy en día en la discusión sobre la estabilidad financiera, la equidad económica y la integración global. Si os ha gustado el contenido de este vídeo, darle al like, suscribíos al canal si aún no lo estáis, y como siempre digo, un fuerte abrazo a todos y nos vemos en futuros contenidos por el nido. ¡Hasta luego!